Padre, gracias. Gracias por esas hermanos, hermanas, y por la oportunidad para participar contigo en la vida de su hijo. Gracias, Padre, que en su mente es sola una lengua. Tú puedes entender toda la gente de todo el mundo, en todas de las lenguas, y ahora es lo mismo por ti. Pero nuestro Padre, por nosotros es importante. Queremos, y yo pido, por favor, ayúdame en la manera de abriendo la palabra y permitiendo la palabra a hablar. Yo quiero que la gente pueda escuchar a ti. Y estoy seguro si tú ayúdame, entonces es posible que nosotros podemos escuchar su mensaje por ese hora. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Y bueno, una cosa importante por mí y por ustedes es que yo voy a leer, porque yo estoy seguro si yo trato a hablar en español solo de mi corazón, entonces no voy a ver muy claro, pero es mejor por todos de nosotros si yo puedo leer. Y gracias por permitiendo. Bueno, dispénsame. Lo que puedo ver. Bueno, gracias. Es un buen día, gracias. En muchas culturas, cada enero es muy común hacer resoluciones del nuevo año. Tú sabes, promesas que haces, como que no vas a comer mucho, vas a hacer más ejercicio, o vas a dejar de portarte mal cuando viene tu suegra de visita. Y también es común en muchas culturas en febrero olvidar o renunciar sus resoluciones del nuevo año de enero. Encontramos que el pastel de 3 leches es muy bueno como para no comerlo. Encontramos que hace mucho frío como hoy, como para hacer ejercicio. Además, solo íbamos a dejar de portarnos mal cuando nos visita la suegra siempre, que ella no se quedara a dormir. Bueno, una cosa que hemos aprendido de las resoluciones que fallaron del nuevo año es que en la misma manera no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, porque no puedo salvarme a mí mismo de mi propio pecado. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, podemos ver que el deseo de Dios para los cristianos en que nosotros, que Él quiere
que caminemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Recuerden? Bueno, la clave para un crecimiento cristiano exitoso es vivir en la misma manera que fuimos salvos. Por gracia, a través de fe. Dependiendo de la suficiencia del Señor cada día, en la misma manera en que confiamos en Él para darnos vida eterna cuando creímos por primera vez. De hecho, vemos esa idea en Colosenses capítulo 2 y versículo 6, en donde leemos: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo, andad en Él. Okay? Andad en Él en la misma manera de recibimos el Evangelio. Bueno, ¿cómo recibieron la buena noticia de Evangelio? ¿Cómo recibiste? ¿Cómo recibieron? Por gracia de la fe. Pero Colosenses dice en la misma manera que fue salvado, entonces andan. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo andamos en la misma manera que creímos? Por fe, de la gracia. ¿Cómo? Una razón, bueno, es difícil por mejor, es tan pequeño. Mis ojos están muy viejos. La otra parte es muy joven, pero mis ojos están viejos. Bueno, pero caminar en el Espíritu es algo difícil de entender y no es algo que se domina rápidamente. Por esto, yo quiero compartir algunos principios que me han ayudado a sobrepasar uno de los obstáculos más comunes que he experimentado al caminar en el Espíritu. Pero, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil andar en el Espíritu? Yo quiero decir que esa semana y los dos que vienen, nosotros vamos a leer y aprender de 3 capítulos de 2 Corintios. Primer capítulo, entonces la semana que viene 4, entonces la última semana vamos a leer y aprender el capítulo 5. Y eso es la razón. Una razón por qué caminando en el Espíritu no es fácil de comprender es porque nosotros enfrentamos pequeñas muertes durante nuestra vida. Muchos tiempos. Pequeñas muertes. Bueno, pero ¿qué es una pequeña muerte? Es algo que siente como una pérdida o una decepción que ocurre en nuestra vida. Muy a menudo nos ciegan para ver como ¿dónde está Dios en medio de esa? Cuando o ¿qué hace Dios en medio de ese problema, ese difícil? Cuando eso pasa, instintivamente, muy a menudo queremos tomar el control, como para liberarnos a nosotros mismos de que siguiente tomo la muerte.
Cuando hacemos esto, estamos caminando en la carne y comúnmente no nos damos cuenta. Déjame ilustrar lo que decir. Suponiendo que tú eres un cristiano. En el pasado tú has entendido que eras un pecador, que pecó en contra de Dios. Y tú llegaste a entender que el resultado por todos es la sentencia del juicio eterno en el infierno. También te diste cuenta de su Hijo de Dios. Murió en tu lugar, en la cruz, y pagó por todos de nuestros pecados. Él le da vida eterna como un regalo para todo que cree en Él. Tú lo hiciste. Pero recuerda, esto solo es el inicio de la vida cristiana. No es el objetivo de la vida cristiana. Por ejemplo, en Romanos 5, versículo 2, Pablo nos explica: tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La entrada. Es posible que algunos de nosotros tal vez aún no hemos entrado a ese lugar, no sé. Si es la verdad por ti, por favor, díganos después del servicio, porque toda la gente quiere ayudarles en conocer al Señor. Pero la mayoría de nosotros sabemos lo que decir de cristiano. Bueno, pero tengo preguntas por todos que conocen al Señor. Cuando encontramos algunas de estas pequeñas muertes, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las decisiones de su hijo adulto te decepcionan? ¿Qué pasa cuando tu pareja está constantemente ensimismada, enojada o es implacable? ¿Qué pasa si tú siempre quisiste casarte, pero el Señor no le permitió? ¿Qué pasa si tu trabajo está colgando de un hilo o estás financieramente en riesgo? ¿Qué pasa cuando tu hija es diagnosticada con una condición física? Existen miles de pequeñas muertes con las que no podemos identificar. De alguna manera, Dios tiene la soberanía de retener o negarnos cosas, y esto se siente como una pequeña muerte. Es difícil. Yo encuentro una cosa como, ¿cómo se dice? Cuando cuando yo caí, por ejemplo, cuando caí y tuve dificultades, es una pequeña muerte, o posible cuando se desvió. Cuando se desvió del camino. Sí, claro, exacto. O mi nieta, cuando ella fue, ¿cómo se dice? Nació, sí, cuando ella nació en julio pasado. Ella tuvo muchos problemas, enfermeras, y ella fue muy pequeña y tuve dificultades en creciendo como por 4 meses. Fue muy difícil. Bueno, es una pequeña muerte porque los corazones de los padres tienen temor. Estamos llamados a caminar en el Espíritu para que nos satisfagamos los deseos de la carne. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esas pequeñas muertes
suscitan y no sabemos dónde está Dios en medio de o lo que está haciendo. Empezamos hoy 3 semanas, 6 partes de 2 Corintios, pero antes de empecemos en 2 Corintios, yo quiero que ustedes puedan abrir su Biblia a capítulo 2 de Hebreos por 5 minutos. Ayúdanos en preparando por la otra parte. Que Hebreos capítulo 2, versículos 14, 15. Ok, capítulo 2, Hebreos, versículo 14. Así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero también, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, el Señor destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Entendimos? Pero, segundo, el librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros tenemos temor de esas pequeñas muertes, nosotros están esclavos, esclavos a ese temor. Y el Señor dice, bueno, yo no quiero que ustedes van a tener bastante temor que ustedes están en servitude. Sí. Yo quiero dirigimos la mirada a un ejemplo de cómo responder a las muertes pequeñas. Cómo responder, porque o cómo no necesito controlado de temor. How do you, what I'm trying to say is, how is it that we help ourselves to not be controlled by our fear? No dejarnos controlar por el temor. Okay. No puedo recoger, pero ustedes entienden qué dice. Ok. Cambio a capítulo 1 de 2 Corintios. Y gracias por su paciencia conmigo. Bueno, yo leo versículo 1 a 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, ¿por qué necesito su misericordia? ¿Por qué necesito su consolación?
¿Por qué necesito este tipo de ayuda? Es porque yo encuentro las oportunidades, ¿no? Oportunidad por la vida espiritual, pero esas cosas de pequeñas muertes, cuando encontramos, entonces nosotros estamos en una situación cuando necesitamos ayuda de atrás de nosotros, del Señor, como consolación, como su paz, como su presencia. Y una de las razones por qué Él quiere hacerlo es porque Él quiere que nosotros podemos hacer a otros cuando ellos encontraron las mismas cosas. Pablo ofrece a los corintios la gracia y la paz del Señor, y después les ofrece la misericordia y el consuelo de Dios para cuando encuentran cualquier aflicción, cualquier dificultad. Muy a menudo, cuando Pablo empieza una carta, él hace una declaración inicial que revela todo de su corazón. El resto del libro es como una elaboración del concepto inicial que se presentó al inicio. ¿Okay? Por ejemplo, él empieza un libro con una idea en como 2, 3, 4 versículos. Entonces, todo lo otro del libro, él va a explicar por qué dice. Entonces, este libro, la causa por escribiendo y la causa por qué el Señor quiere que nosotros podamos leer 2000 años pasados después, es porque cuando nosotros encontramos esas situaciones de pequeña muerte, nosotros tratamos controlar, nosotros tratamos a protegernos y no sabemos que Él quiere que nosotros vamos a hacer. Bueno, este no es solo libro que explique el preferencia en primera parte. Por ejemplo, en Romanos es seguir la obediencia de los gentiles. En Galatas es llamar a los creyentes a regresar al verdadero evangelio como manera de vida. En Efesios es una elaboración acerca de las bendiciones espirituales por estar en Cristo y aprender a vivir de una manera que mantengamos nuestro llamado como un cuerpo, una familia. Pero aquí, en 2 Corintios, Pablo les deja saber inmediatamente que Dios es la suficiencia, es la suficiente fuente de misericordia y de consuelo cuando nos encontramos en situaciones que nos sienten como la muerte. Mira, después Él nos motiva a ver esas situaciones como algo que Dios permitió para ministrar a otros, mientras Él nos ministra a nosotros. Su propósito al escribir es que esos creyentes que son como nosotros necesitan conocer la realidad de Cristo, de Cristo no solo es nuestro Salvador después de morimos. A mí no me gustó bien. Prefiero Él no es nuestro Salvador después que muramos.
sino nuestro Salvador y consuelo y poder y paz y espero ahora mismo en el mundo de muertes pequeñas. Miremos esto con más detalle. En los primeros, en versículo 1 y 2, nosotros leemos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el del Señor Jesucristo. Aquí Pablo empieza de la manera que a menudo empieza una carta, identificándose a sí mismo como alguien enviado por Dios y ofreciendo a sus lectores y audiencia la gracia y misericordia de Dios que todos necesitamos para poder vivir nuestra vida cristiana exitosamente. Pero después, él cambia de rumbo como no lo hace en ningún otro carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí Pablo usa una tradición que Dios mismo ha usado, atribuyendo las cualidades a los nombres de Dios, como el Dios que ve, el Roy, o el Dios altísimo, Adonai, o maravilloso, el Shaddai. Lo mismo con Jesús. Él es Dios con nosotros, Emmanuel, y el Cordero de Dios, y Él es Señor. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él es el que nos acompaña, Paracleto, y Él es el Consolador. Bueno, cada uno de estos nos dice algo acerca de la naturaleza de Dios, y su naturaleza nos dice en qué podemos depender. Pablo les dice a los corintios que Dios es el Padre de toda misericordia, lo que quiere decir que todas las misericordias provienen de Él y que podemos depender de ellas. Eso incluye a alguien que ha perdido a un hijo. Bueno, sí, esto es una aflicción. Puedo incluir su consuelo si pecamos y nos causamos aflicción a nosotros mismos. Bueno, Él no solo es el Dios de consuelo, de todo consuelo, pero también el Dios de todas las misericordias. Esto incluyera a alguien que amamos y que está siendo maltratado. Bueno, según Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en cualquier aflicción. La triste realidad es que la mayoría de nosotros tratamos de huir de las situaciones que se sientan como una muerte. En realidad, ellas nos están llevando a Dios para que podamos experimentar su suficiencia, que Él es mejor que cambiar las circunstancias. A muchas veces en mi vida, yo pido al Señor, cambie esta persona, cambie esta situación. Cuando yo tuve un accidente 20 años pasado en mi motocicleta a 50 millas cada hora, y yo rompió muchas partes de mi cuerpo, ¿ok? Bueno, cuando me caí,
yo digo muy very loud. Con fuerza. Señor, ¿qué haces? Yo he pensado que usted va a protegerme. ¡Pum! Él me dice, pero mira, en un momento, de veras, un momento antes de yo pass out, ¿cómo se dice? Desmayado. Desmayado. Okay, that word. Después de yo dormir, sí, yo oí, no con palabras como en mi corazón, esa, no tiene miedo, está bien, yo estoy contigo. Yo dice, what good does that do me? ¿Qué me ayuda? Yo no quiero ese accidente. Esta es importante. No accidente, no problema, no dificultad. Este es la que yo necesito de usted. Pero él me dijo, yo estoy contigo en todo. Y pues su corazón y su vida es más importante para conocerme en esta manera. Porque yo había viviendo, por favor, no permite ese por mi niño, no permite ese por mi trabajo, no permite esa cosa por él. Yo tengo todo en mis manos, pero es posible que tú vas a tener problemas, pequeñas muertes, y que necesito no es pequeña muerte. Que usted necesita es después de pequeña muerte, ¿cómo puede? I wish I knew the strong word, to grasp. Es como entender, él dice, no es importante que no va a tener esos problemas, es importante es para conocerme en medio de esas, porque este es mejor para conocerme que, well, you know, okay. Bueno, entonces la triste realidad, repite, la triste realidad es que la mayoría de nosotros tratamos de huir de las situaciones que se sienten como la muerte. En realidad, ellas nos están llevando a Dios para que podamos experimentar su suficiencia, que es mejor que cambiar las circunstancias. También para que tengamos algo que compartir con otros. Gracias. Amiga, hermana, ella sabe. Gracias por mi medicina, es mejor por eso, pero necesito mucha agua. Señora, me ayuda. Ok, para que tengamos algo que compartir con otros y para que nuestro evangelio no sea una doctrina seca, sino una experiencia dinámica del Dios vivo una vez que pasamos por la experiencia de la muerte y vivimos para contarlo. Mira, por ejemplo, mi esposa es Diana. Semana que viene ustedes pueden conocerla. Ella va con nosotros. No puede hoy. Su tía, que se llama Jerry, ha sido una misionaria por 45 a 50 años. Todo el mundo, como 5 continentes. Bueno, ella ya tiene 77 y ya está trabajando como a Siria, a Líbano, a África, como a Somalia. Bueno, su esposo, qué lástima, porque un poco de agua.
Ok. Su esposo fue un misionario también. Pero 10 años pasados, él murió cuando leyendo en un libro en su silla favorito. Solo tiene 66 años, nada más. Ella fue durmiendo en la otra cuarto. No, sí, ya. Y cuando ella Despierta. se levantó como a la mañana, ella encontré, él está muerto. Bueno, nosotros tenemos una frase, cuando una pareja está muy cerca, muy cerca, nosotros decimos conectados de la cadera. ¿Entienden? Esa pareja ellos trabajan conjuntos, vivieron conjuntos. Los hijos fue mayor, 45 años, y ellos hacen todo conjuntos. Y no sé cómo hacen, pero ellos les gustaron a cada uno con 24 años, 24 horas cada día, no sé cómo. A mí mi esposa y yo amamos, pero nosotros, gracias a Dios que no trabajamos juntos. Ella dice lo mismo. Pero después de la muerte de Arturo, Jerry fue muy triste, muy triste. Y ella habla con mi esposa y conmigo de la dificultad de Arturo después de muerte. Pero un año pasado ella fue hablando conmigo y dice, aunque ame mucho a Art, si yo tuviera que dejar lo que he conocido y experimentado con el Señor estos 6 años para tenerlo de vuelta, como 3 años pasados ella me dijo, yo quisiera que el mejor se quedara con el Señor. Ella dice, si yo puedo tener relación más cerca con el Señor, o puedo tener mi esposo conjunto. Ella dice, él puede hasta permanecer con el Señor, porque yo necesito esa relación tan cerca con el Señor, es mejor. Pero hay más. Dispénsame. Unos años atrás ella estaba en Irak enseñando a algunas mujeres musulmanas kurdish. Ella dice que sus caras eran como piedras. Ellas han pasado por tantas dificultades que ellas no recibían ni aceptan a nadie. Muy duro. Ella pensó que las mujeres no iban a participar en la parte opcional del final de la sesión, donde ella y sus compañeros ofrecieron pasar tiempo con las mujeres explicando la vida del Señor. Ella cree que no hay nadie como piedras.
Pero durante la semana, 3 días después de ella empezar a enseñando, ella habla de Arturo. Ella explique cómo 7 años pasados mi esposo se murió, y ella explique todo. Ella dice, nosotros fuimos a muy cerca, y ella habla las cosas, y entonces ella explique que la corazón y todo. Bueno, cuando ella fue hablando, las caras de las mujeres cambió, todos. Y para cuando terminó la semana, cada una de las mujeres participó en el tiempo opcional del final, de donde les pudieran compartir a Cristo directamente. ¿Por qué? Porque ella sabe qué es para recibir una muerte pequeña de manos del Señor. Pero ella sabe que Él es mejor que yo ha querido. Y puede explicar a la gente. Entonces la gente puede verla y dicen, yo quiero oír, yo quiero escuchar qué puede decirme de la vida del Señor. A la última parte de hoy, dame 5 minutos nada más. A versículo 8, por favor. 8 a 10. Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo dice que él estaba tan aplicado en Asia que ellos tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Esto significa que ellos querían morir. ¿Apóstol quiere morir? Así. La vida muy difícil es posible. Por ejemplo, capítulo 5 dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mientras con el contexto de Pablo era el sufrimiento como misionario, la verdad es que el Espíritu Santo le inspiró que escribiera, se aplican a toda la clase de aflicciones y problemas. Esto lo vamos a ver mientras desenvolvemos el libro. Lo que necesitamos aprender de todo eso: primera, Jesucristo murió para liberarnos del temor de la muerte. Él no quiere que yo voy a controlado por mi temor. Número 2, Dios ministra gracia, paz, misericordia y consuelo a sus hijos que están afligidos. Número 3, el Señor quiere que cuando otros estén afligidos, nosotros les ministremos con lo que recibimos. Y 4, cuando nuestra pérdida terrenal se siente como la muerte o deseamos la muerte, nosotros somos normales. Es normal. El resultado neto es que mientras nosotros aprendemos a no estar atemorizados por las situaciones que se sientan como la muerte, vamos a tener algo
que darles a las personas que va a adornar el evangelio, como Jerry. A veces nosotros nos olvidamos que somos su gente y que fuimos escogidos para su propósito. Algunas veces accidentalmente llegamos a pensar que Dios ha sido escogido para nuestro propósito. Cuando Él no obedece nuestros deseos, algunas veces dejamos de confiar en Él. Algunas veces hasta lo ignoramos o nos enojamos con Él, o tal vez tomamos las cosas en nuestras propias manos. Todo porque no sabíamos que Él nos ha rescatado de la muerte y del temor a la muerte, y no sabíamos cómo encontrarle a Él en medio de todo. Espero que en las siguientes semanas podamos ver en capítulos 4 y 5 que nuestro Dios soberano puede cambiar cualquier circunstancia de las que hablamos hoy. Espero que veamos que algunas veces Él hace esto por la gente de la tierra y a veces no. Pero en cada caso, Él sigue siendo la roca sólida, el Dios de todo consuelo, el Padre de todas misericordias, el Dios de paz, el Dios de gracia y el Dios que nos ha liberado de la muerte y del temor de la muerte. Él nos hizo nuevas personas que pueden sobrellevar lo que sea que Él tenga para nosotros, sabiendo que Él lo va a usar en nuestras vidas para su buen propósito. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias que usted use todos de los problemas o situaciones de nuestra vida. Usted use los todos porque usted quiere que nosotros entender. Usted quiere que nosotros podamos conocerle en medio de esas muertes pequeñas. Porque es muy importante que nosotros podamos aprender que no podemos morir. ¿Por qué nosotros estamos en el Señor? ¿Por qué nosotros hemos morido cuando conocí al Señor? Por eso nosotros estamos vidas nuevas y no podemos morir. No necesitamos tener ese temor. Padre, por favor, ayúdanos. Queremos confiar en ti. Queremos andar en el Espíritu. Queremos que no vamos a ser controlados por esas situaciones muy duras. Gracias por su Hijo. En el nombre de su Hijo oramos. Amén.